Bienvenidos a esta nueva entrevista para nuestro canal de ADN Sur. Hoy en contacto con la jueza de familia, la doctora María Marta Nieto. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, y en este contexto la idea es consultarle qué pasó desde principio de año hasta el mes de septiembre en lo que refiere a su juzgado, ¿no? Que sin duda debe haber sido una caja de resonancia de lo que estuvo pasando. Usted tiene uno de los juzgados más importantes de Comodoro, y la verdad que el objetivo es conocer qué pasó en estos meses, cuáles fueron los principales reclamos y si hay una diferencia con relación a lo que ocurrió en este mismo lapso del año pasado. Bueno, Ana, primero decirte de que nosotros hace un año, los tres juzgados de familia, iniciamos un proyecto piloto de oficina judicial, como la oficina penal. Viste que Uh-huh. la oficina penal es una oficina judicial y un colegio de jueces penales. No son más tribunal, o sea, esta organización piramidal donde está el juez en la punta y toda una estructura de secretarios, prosecretarios y empleados para abajo. Nosotros rompimos el juzgado unipersonal y creamos un proyecto piloto de oficina judicial de familia. ¿Esto qué quiere decir? Que unimos el recurso humano de los tres juzgados de familia de Comodoro Rivadavia y somos lo que se dice una oficina judicial de familia, en realidad se llama una unidad de gestión. Este proyecto piloto arrancó en julio del año pasado y ya para este año, para abril de este año, se dictó la acordada, luego de que se sancionara la ley que crea las oficinas judiciales en la provincia de Chubut, y ya somos una oficina judicial. Con lo cual, los datos que yo te voy a dar son desde todo el fuero de familia. O sea, no Uh-huh. solamente del juzgado familia número uno, porque yo sigo siendo titular del juzgado familia número uno, sino que son los datos de los tres juzgados, de familia uno, 2 y 3. ¿Por qué? Porque estamos constituidos como oficina judicial. Es una manera distinta de organizar la justicia. ¿Mm? Bien. Ahora, doctora, ¿qué es lo que cambió en este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, Sin duda, así como la falta de escuela ha sido una caja de resonancia, digamos, también por la ausencia con relación a los chicos. O sea, ¿qué pasó dentro del juzgado en lo que refiere a los principales reclamos o a las principales problemáticas que se han planteado en este contexto? al comienzo de la pandemia, que donde hubo una feria judicial extraordinaria, sanitaria, los edificios estaban cerrados, sin atención al público, se manejaba todo a través del sistema remoto y todo lo que sea, solamente se atendían cuestiones urgentes e impostergables. Nosotros por urgentes e impostergables, las tres juezas entendimos también que la materia alimentaria era una cuestión urgente e impostergable y se habilitaba de oficio ese trámite para poder darle continuidad a la percepción de las asistencias alimentarias de parte de las personas, con lo cual se generaron múltiples, pero múltiples situaciones que todo el tiempo y todos los días había que estar viendo la manera de sortearlo. A ver, cuando vos tenés que retirar un fondos de un expediente, tenés que ir al tribunal a que te den el cheque judicial. Con eso vas al banco y en el banco, en una cuenta especial, te haces una cola especial, se te paga ese cheque judicial. Si bien mucha gente tiene percepción directa de la asistencia alimentaria, es decir, la empleadora retiene al alimentante, deposita directamente en la cuenta de Ana Tronfi y Ana Tronfi lo tiene acreditado su cuenta, entonces no necesita hacer todo este caminito. Todavía hay mucha gente que no, que lo tiene mediante este sistema de percepción de fondos de haberes a través del cheque. Entonces, al estar cerrado el juzgado, sin personal, porque estábamos trabajando nada más que magistrados y funcionarios, es decir, magistrados y secretarios, no había personal de plataforma de mesa de entrada, no había nadie. Los primeros 4 meses, los empleados, más allá de la pandemia, también por las medidas de fuerza, por la falta de pago de haberes, no estaban yendo a trabajar, primero porque estaba cerrado el edificio, o sea, no estaba abierto al público y no aceptaron lo que es el teletrabajo. Solamente de todo el edificio una empleada hizo teletrabajo, el resto un poco por las medidas de fuerza, por la falta de pago de haberes y otras cuestiones más, no contamos los primeros 4 meses con la colaboración de lo que es el empleado administrativo, el empleado judicial administrativo. Luego, cuando
cesó la feria judicial y ahí sí se abrieron los edificios y se armaron grupos de trabajo en guardia al 50%. Yo este preámbulo, todo este preliminar, te lo quiero hacer para darte ahora los números y que se entienda un poco que desde el primer día de la pandemia, el Poder Judicial, lo que es el fuero de familia, trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por turnos, hemos hecho guardias de 48 horas cada jueza, continuas, o sea, 48 horas que cada 4 días yo estaba 48 horas de guardia, y lo mismo ellas, y lo mismo los funcionarios, sosteniendo todo el servicio entre magistrados y funcionarios, y recién en la última etapa, con la colaboración, a partir de la apertura de los edificios y la atención al público, con la colaboración de lo que son los empleados. Mira, en el año 2019, yo te voy a hablar del mismo periodo, ¿sí? Abril del 2019 a agosto del 2019. Desde abril hasta agosto. En ese periodo se dictaron 1.600, ingresaron neto 1.600 denuncias de violencia de género o violencia familiar, medidas cautelares urgentes de protección. En los 3 juzgados, ¿no es cierto? De abril en el mismo periodo, ingresaron 1.100 en el 2020. Es decir, 500 menos. Vos sabés, Ana, de que siempre hablamos de que el número es un indicador más, ¿sí? Es algo para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si vos lo analizás fríamente, decís, hubo menos violencia. El que lo analiza sin otros parámetros dice, hubo menos violencia. Se ingresaron 500 causas menos y el sistema funcionaba. Pues si el sistema no funcionaba, es entendible que no podían ingresarse porque estaba cerrado el tribunal y no había manera de sacarlo. Pero la verdad es de que este dato hay que tomarlo en cuenta con varias circunstancias más. Primero, todas las denuncias de violencia que ya tenían medidas de protección vigentes al 16 de marzo fueron automáticamente prorrogadas. Entonces no hubo necesidad de denunciar de nuevo de parte de la víctima. Ese es un dato que puede implicar de que haya menos cantidad de denuncias. Otro dato es que hubo mucha prevención con la gente adentro por el aislamiento, y muchos patrulleros en la calle porque está controlando no solamente el aislamiento, sino también que están controlando de que las situaciones de violencia crónica también es prevención. Y también tenemos que tener en cuenta de que quizás son menos porque haya habido gente que por el aislamiento no haya podido salir de su casa para ir a hacer la denuncia, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo no hubo transporte público? Un montón de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y si bien ante una situación extrema de violencia la víctima llama y el patrullero se hace presente inmediatamente en el lugar, también muchas situaciones de violencia que están en esas 1.600 del 2019 son personas que han debido salir de su casa para ir y poder hacer la denuncia porque no han podido llamar. Nosotros sabemos bien de que Comodoro tiene una situación de que no tiene señal en todo su ejido, o sea, hay problemas de conectividad, de accesibilidad, o sea, la gente tiene que trasladarse hasta poder llamar a un patrullero. Bueno, eso es en cuanto a las denuncias de violencia. Permíteme hacer un paralelo. Ayer leí una nota en Infobae justamente que hablaba sobre estadísticas, tomando el primer periodo de 2019 y 2020 acerca de las muertes por enfermedades estacionales, ¿no? Y planteaba justamente que había bajado, pero planteaba que obviamente en el contexto de pandemia y la imposibilidad de salir, hubo un porcentaje de la población que se contagió menos en algún punto. Podríamos hacer un correlato con el panorama que usted está planteando con relación a las denuncias de violencia de género, ¿no? El tema de estar puertas adentro en algún punto, y además esto que rápidamente, esta decisión que rápidamente se tomó, que es la de prorrogar las medidas para aquellas personas que hubieran presentado denuncias anteriores por violencia de género. O sea, en este contexto, en realidad, la pandemia en algún punto ayudó, le vamos a poner comillas, a que se aplacaran las denuncias.
Claro, pero si el otro día creo que fue Shirley García de la Dirección de Género de la Municipalidad de Comodoro que hablaba de cómo se incrementó en la pandemia la violencia. Bueno, estos son los datos que yo te puedo dar fríos, estadísticos de un sistema informático, de ingresos. Ahora, capaz que si ahora charlamos con las comisarias de la mujer, zona norte y zona sur, y ellas van a tener otra perspectiva, que es lógica también, porque no han descansado, hemos tenido un montón de reuniones, ¿no es cierto?, donde ellas te dicen, no, aumentó, lo que quizás aumentó es la consulta, pero que no termina de concretarse en una denuncia nueva, ¿no? O sea, Doctora, usted tiene experiencia ya en el juzgado, varios años. ¿Cuál es, más allá del dato estadístico, y acá la llevo justamente a lo que estaba planteando con relación a las comisarías de la mujer, cuál es su percepción? ¿Cómo se vivió hacia adentro de la familia esta primera etapa, esta etapa de pandemia y su percepción con relación a lo que pasó puertas adentro, ¿no? Más allá de los datos fríos y de las estadísticas que estaba planteando recién. a ver, lejos de haber una pacificación, la pandemia agravó las situaciones dentro de las familias, pero no solamente la violencia, sino también lo alimentario, lo asistencial, lo económico, porque vos tenés muchísima gente se quedó sin trabajo, o sea, muchísima gente, la empleada doméstica se quedó sin trabajo porque no podía trasladarse, o sea, no tenía medio de traslado para poder ir al domicilio donde trabaja como niñera, empezaron a no necesitar sus servicios porque estaban en la casa y no iban a permitir el ingreso de una persona que pudiera traer algo. Yo te estoy ubicando en los primeros 2, 3 meses de la pandemia, donde no tenías transporte público, donde estaba todavía la fase 1 y 2, que no se podía circular. Entonces, en ese contexto, cuando vos no te ingresa dinero a tu casa, ¿sí?, para sostener la economía doméstica, claramente si hubiera un conflicto en la pareja, este se acrecienta. Entonces, tenías dos opciones, o se separaban igual, aún en el marco de la pandemia, con lo cual ingresaba el pedido de asistencia alimentaria provisoria como una medida cautelar y nosotros lo estábamos sacando, o ante la pandemia hay mucha gente de que no tenía dónde ir a vivir, ¿no es cierto?, por más que se quisiera separar, lo cual eclosionaba dentro de la familia en una situación de violencia. O sea, todo lo que es el conflicto en las relaciones de familia, más allá de los innumerables conflictos que tuvimos, que se incrementaron un montón, que son los regímenes de comunicación. O sea, porque el niño donde había quedado cuando arrancó la pandemia, este progenitor, un poco por desconocimiento, un poco por temor a que el otro progenitor no lo cuide y que en definitiva lo exponga a contagiarse el COVID, muchísimas denuncias que ingresaron no eran de violencia, sino, pues yo te doy acá el dato de violencia propiamente dicho. No es de violencia, sino de que eran incumplimiento del régimen de comunicación porque el otro progenitor no me devolvió a mi hijo. Porque no sabía si podía circular, porque una vez que se aclaró esto fue recién al mes. O sea, nosotros recién al mes tuvimos el decreto de nación que permitió y aclaró cómo iba a ser la circulación en el caso de progenitores que deban trasladar a sus hijos al domicilio del otro progenitor. Todo esto, esta incertidumbre y esta falta de regulación hace que en definitiva la gente adopte, porque vos tenés que adoptar una actitud de cuidado, y también en aquellos que hay diferencia, si era un progenitor que le costó mucho un régimen de comunicación con su hijo y justo le tocó la pandemia con el nene en su casa y no lo quería devolver. Entonces teníamos un montón de restituciones, mamás que iban y decían, por favor, restitución del hijo. Obviamente esta pandemia lo que hizo fue acrecentar los conflictos, lejos de pacificarlos, ¿sí?, y visibilizar, ¿no es cierto?, ante la situación económica, muchos más conflictos que no tenían que ver solamente con la violencia, sino que tienen que ver con todo lo que hace a las relaciones de familia. Por ejemplo, han recibido mucho a los abuelos, han necesitado porque tampoco podían recurrir a un cuidador, a una empleada, porque había una cuestión de... Claro, la pandemia rompió la rutina familiar y con eso aumentó la conflictividad, como está planteando, claro. Sí. También en el marco de
hay un dato que ayer cuando sacaba los números para vos, para el programa, que me llamó la atención. Nosotros en el marco de la pandemia hemos dictado 150 sentencias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que se resolvió definitivamente 150 trámites. No es un dato menor si yo te digo de que el año pasado, en el mismo tiempo, fueron 200. Eso es lo que te muestra cómo las juezas y los funcionarios hemos estado trabajando al igual que si fuera 2019. Y después lo que me llamó mucho, tuvimos 280 audiencias que se tomaron por videoconferencia y presenciales. ¿Estas audiencias estuvieron relacionadas a qué problemáticas principalmente? No, a todo, porque Ana, en esto hay que acordarse de esto, mirá, desde abril hasta junio nosotros tuvimos lo que es una feria judicial sanitaria. En la feria judicial los edificios están cerrados, solamente se atienden las cuestiones urgentes e impostergables que no admiten demora. El usuario tiene que pedir la habilitación de la feria o el juzgado disponerla de oficio y ese trámite sigue normalmente como si no estuviera en feria. Pero es una habilitación en cada trámite que se considere que tiene que continuar. Desde abril hasta junio. Todo junio, julio y parte de agosto se habilitó normalmente, se dejó sin efecto la feria judicial y trabajamos normalmente. Entonces, en ese tiempo, un divorcio que no era considerado un trámite urgente e impostergable se activó y empezó a tramitar. Entonces, tuvimos muchas audiencias. No en el marco de la pandemia, en la primera parte de la pandemia, antes de junio no se hicieron audiencias más que alguna por videoconferencia o a distancia, pero en este tiempo hicimos muchas audiencias que tienen que ver con los trámites que venían paralizados por no ser considerados urgentes. Por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, un régimen de comunicación, por ejemplo, un cuidado personal de hijos, los que le pusimos hincapié a poder hacer avanzar estos que estuvieron 3, 4 meses paralizados. Y el dato que te decía que me llamó mucho la atención es este. Durante el mismo periodo, en el año 2019, nosotros dictamos 20.000 despachos. Despachos son proveídos, son órdenes, ¿sí? Lo que el juez va resolviendo en una providencia simple y ordena en el trámite de un proceso. Durante el mismo tiempo, en este año, dictamos 11.000 despachos. Es un poco más del 50%. Pero fíjate esto, en abril, cuando arranca la pandemia, dictamos 556 proveídos, despachos. En mayo, 1.100. En junio, 2.135. En julio, 3.700 y en agosto, 3.700. ¿Cómo incrementó, no es cierto? Es de 550 a 3.700 proveídos, o sea, despachos en los trámites, es impresionante. Y julio y agosto de este año duplica a julio y agosto del año pasado. ¿Y esto a qué responde, doctora? A que se habilitaron los trámites porque había cesado la feria y había necesidad de sacar todo lo que estaba paralizado, ¿sí? Y que en julio del año pasado tuviste la Feria Especial de Invierno, que este año el Superior Tribunal no la señaló. Nosotros, el Poder Judicial este año no tuvo Feria de Invierno. Doctora, hacia adentro de las familias, está bien que el contacto de ustedes es principalmente con los adultos, con padres, con madres, casos de violencia, casos relacionados con divorcios. ¿Qué pasó con los chicos? Porque usted tiene una sensibilidad bastante particular con el tema y se enfoca mucho en la mirada y en sus derechos. ¿Qué vio en los chicos en este marco de conflicto y durante este periodo de pandemia? Yo tengo mucho temor, Ana, si se me permite, tengo mucho temor. Porque cuando los escuchas a los chicos están como tristes, o sea, porque se les desacomodó todo, y muchos chicos no tienen computadora en su casa. Entonces, muchos chicos no recibieron educación más que un cuadernito que lo tenía que acompañar mamá, papá, y hay que ver la mamá y el papá, la mamá, el papá, la abuela. Yo escuché nenes, porque tuvimos muchas audiencias con chicos, Yo escuché nenes que
los ayuda un vecinito o la vecina con el cuadernillo que le han acercado o los padres han buscado desde el colegio. Pero siempre en el marco de las audiencias uno les decía, che, ¿quién es el que mejor se porta en el aula? Un poquito para romper el silencio y escucharlos y explicarles que están ejerciendo su derecho a que yo los conozca antes de resolver, explicarles de que si quieren pueden dar mi opinión o no, para poder romper un poquito, porque yo soy un extraño, obviamente, los chicos no andan contando sus cosas con los extraños. Siempre uno pregunta, ¿quién es el que mejor se porta en el aula? ¿Qué te gusta hacer? O sea, después del colegio, ¿qué haces? ¿Jugás al fútbol en la plaza? Y cuando uno les pregunta ahora esto, hay como, se ensombrece su mirada, ¿entendés? Y yo digo, miércoles, ¿esto cómo nos va a costar levantarlo después, no? Porque la realidad de todos los niños de Comodoro Rivadavia no es la realidad de los niños de clase relativamente media o una baja media, donde han podido comprar un celular, donde tener las clases, o sea, algún dispositivo, ya sea un celular o una computadora o una notebook, donde poder tener las clases. Y no todos los docentes han podido brindar sus clases también en forma virtual, o sea, me da mucha lástima, me da mucho temor cómo va a impactar esto el año que viene, o sea, cuando el post pandemia. Porque en las relaciones familiares, obvio que ellos tuvieron que vivir un montón de situaciones que antes no es cierto? Como quedarse mucho tiempo con un papá sin poder ver al otro o verlo por videoconferencia, que un niño de 3 años, obviamente los papás a veces hacían presentaciones diciendo, no, la madre obstruye porque no me deja tener comunicación conmigo, y se genera un conflicto y uno ve y el hijo tiene 2, 3 años. ¿Cuánto tiempo un niño de 2 o 3 años puede llegar a quedarse frente a una pantalla, no? Y bueno, es difícil de entender a veces para el adulto, imagínense cuán difícil es de entender para un niño. Y en los adolescentes, ¿sí? También está esta situación de qué voy a hacer, una incertidumbre de qué voy a hacer, o desgano. Te dicen, vos hablas con ellos y le decís, bueno, pero fíjate que si se soluciona todo esto, vos el año que viene podés, y te hacen con el hombrito así como diciendo, y yo no sé qué va a pasar el año que viene. Y la verdad es que uno tampoco les puede dar respuesta. Bien, ¿y cómo vislumbra el coletazo de todo esto que está pasando sobre los juzgados, sobre el juzgado de familia? ¿Cómo, más si se puede hacer algún tipo de proyección con relación a qué puede pasar en el post-pandemia? ¿Cómo puede rebotar esto dentro de los juzgados, ¿no? ¿Y con qué problemáticas principalmente? Principalmente va a ser la económica. O sea, nosotros vamos a tener un gran desborde de situaciones de el progenitor que perdió su trabajo, pedir la reducción de la cuota alimentaria, a su vez la alimentada o la persona que percibe asistencia alimentaria, pedir el aumento de la cuota alimentaria porque ella misma se quedó sin trabajo. Va a estar muy, muy complicado todo lo que es la situación económica de la asistencia mensual. También vamos a tener un gran impacto de divorcios porque han ingresado en ese tiempo, en esa ventana que tuvimos, porque después volvimos a 2 semanas de feria, que mañana se retoma de nuevo la actividad. Han ingresado muchísimos pedidos de divorcio, o sea, yo podría decir de que... ¿Esto aumentó también con relación al año pasado? ¿Y tiene estadísticas de esto? ¿Tiene algún número? No. No, porque aparte no serían ciertas. No serían ciertas, porque al haber feria judicial, ningún abogado lo va a presentar, porque saben que no es algo que es urgente e impostergable, o sea, no sería una estadística cierta. Pero sí podríamos, dentro de un par de meses de que esté normalizado el servicio, ver esto, sí, comparado con el año pasado. Y en lo otro que yo creo que va a impactar también es mucho en los tiempos de los procesos, porque, Ana, cuando un alimento dura 6 meses, un proceso de alimentos dura 6 meses, con toda esta serie, con toda esta pandemia, vamos a estar hablando de procesos que duraron más de un año.
Y cuando uno hace la liquidación en un proceso de alimentos, yo te estoy dando un ejemplo nada más. Cuando vos haces en un proceso de alimentos la liquidación por los alimentos atrasados, los atrasados son los que se fueron devengando durante la sustanciación del proceso, ¿sí? Cuando vos haces una liquidación le pones intereses. Y yo digo, hasta dónde una persona debe afrontar intereses por una asistencia alimentaria que todavía no estaba fijada y que él tampoco podía pagar porque en definitiva había una feria por una pandemia. Entonces yo creo de que se nos van a incrementar mucho el trabajo con planteos no normales, o sea, no usuales, sino este tipo de planteos. Planteos que tienen que ver con empezar a analizar hasta dónde yo podía y hasta dónde no podía por la situación de la pandemia. Sin excusarme, ¿no es cierto?, en la pandemia, porque no es una excusa menos para la asistencia alimentaria. Entonces yo creo que vamos a tener, y si no se soluciona el problema de la provincia, esto también va a afectar el tiempo del proceso, porque es imposible de sostener el servicio de justicia, más en el fuero de familia o en el fuero penal, con el 30 al 40% del plantel del personal, que sería lo que es una guardia mínima. O sea, el Poder Judicial garantiza el servicio de justicia a través del establecimiento de guardias mínimas. Guardias mínimas quiere decir, bueno, Ana Tronf y María Marta Nieto van a trabajar hoy. No es tiempo menos, sino la guardia tiene que ver con ir a trabajar o no ir a trabajar, o poder hacer retención de servicio. Y si no se soluciona este problema económico y seguimos con la retención de servicios por la falta de pago de haberes, y esto también va a impactar, sobre todo en los tiempos del proceso. Algo que debía durar un mes va a durar 2. ¿Se entiende? Bien. Bueno, clarísima como siempre, doctora. Muchísimas gracias por este contacto. Y tengo una última pregunta nada más, que es de índole política. Sonó su nombre, está en proceso y en revisión los cargos, la designación de cargos pendientes para el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Sonó su nombre en varios medios. La pregunta es si recibió alguna propuesta concreta en este sentido, si la contactaron, si son por el momento versiones periodísticas, principalmente por esta cuestión de cupo femenino que se está planteando, y bueno, estuvo su nombre también junto con el de otras referentes de aquí de Comodoro Rivadavia. ¿Tuvo algún contacto? No, Ana, yo hasta ahora es lo que me he enterado por los medios. No deja de ser un orgullo para mí que esté mi nombre ahí en cualquiera de los medios periodísticos, pero la verdad es que yo hasta ahora no he tenido ningún tipo de, otro tipo de noticia. Bien, bueno, le agradecemos muchísimo el contacto y será hasta la próxima. Clarísima como siempre, doctora. Muchas gracias. Nos vemos, Ana, muchas gracias. Hasta la próxima.